con Pedro Pensini. 1:25, seguimos aquí, Pensini con todo, un éxitos. Y bueno, tenemos nuestro primer invitado, amablemente está aquí en el estudio, se agradece siempre, el doctor Luigi Picel, empresario venezolano, expresidente de Conindustria. Bienvenido Luigi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gusto de Feliz tarde, saludarte. gracias por lo de doctor. Bueno, Estoy muy bien agradecido siempre por el contacto, ver a los muchachos acá y mira, vamos a conversar un poquito. sí, claro, nos traes noticias frescas, estuviste por Estados Unidos rápidamente y saliste, cuéntanos un poco. No he salido, lo que sí te quería Eso. decir en relación a, bueno, aquí vamos por etapas. Ajá. La primera etapa de lo que era disminuir un poco lo que era la brecha cambiaria y estabilizar esa tasa, hasta ahorita se ha logrado. Ahora vamos a una segunda etapa y que se logra evidentemente con un flujo de caja constante de los ingresos petroleros, con lo cual poco a poco deberíamos ir eliminando la subasta y que esto se transforme, que no vayan tres precios en la subasta y un precio del Banco Central, sino que se vaya ya de una vez a la compra-venta de divisas. Para llegar a un punto de equilibrio entre ambas tasas del Banco Central y el otro que no es oficial, y así ir disminuyendo la inflación, controlando todo esto, pero va a depender también que arriba a nivel de la economía se logre reducir el déficit fiscal. Eso es fundamental para que logremos una estabilización evidentemente de la parte económica. En cuanto a las inversiones, sigue habiendo muchos inversionistas con la idea de ir tanteando el mercado, de ver cuáles son las proyecciones que tiene el país a nivel de crecimiento, a nivel de estabilidad. Y bueno, la buena noticia siempre son, bueno, la embajadora ya de Estados Unidos acá, se aprobó en segunda discusión la reforma parte o parcial de la ley de hidrocarburos, y eso va a incentivar lo que se refiere a la inversión acá en nuestro país. Lo que también hay que ser quizás responsable, nuestro crecimiento va a ser progresivo, no va a haber un crecimiento de la noche a la mañana. Con todo lo que hemos conversado con muchos expertos economistas y hacemos un resumen, se puede predecir de que la producción petrolera a finales de este año puede estar rondando el 1.400.000 barriles aproximadamente. Quizás no es el aumento que todos esperaban, pero esa es la proyección responsable de que va a haber ahí, acompañado con mayores ingresos porque no se va a dar descuento. Y con lo principal, lo que es la reactivación del sistema eléctrico, porque siempre hablábamos de cuánto se iba a producir, pero sin electricidad no puede haber mayor producción petrolera. Eso en ese sentido, y lo que es la diversificación, seguir avanzando en la parte de sustituir producción nacional por importaciones. Y sí, en el caso del Estado, que es el mayor comprador que hay, algunos sectores como confección y calzado, se programan las compras para los trabajadores públicos, por darte un ejemplo, para las botas de seguridad que se van a usar más, para el mismo zapato colegial. Si lo programamos desde ahorita a principio de año, también ese sector puede tener un crecimiento importante. Y a nivel de PIB, para concluir este resumen, las estimaciones son de que estemos rondando un crecimiento alrededor de un 10% del PIB. Eso es muy bueno. Que PIB, es muy bueno. 10% es mucho mayor a todo lo que hemos tenido en los últimos años. Así es. Positivo. Y positivo. Y entonces lo importante ahora es que estos sectores que nos han crecido también se sientan involucrados allí y que también decir responsablemente la tendencia es a mejorar los ingresos de los trabajadores, pero esto es gradual. Yo le decía a alguien esta mañana con el cual estuve desayunando que la gente ya dice, bueno, ya no hay sanciones, ya se abrió el espacio aéreo, ya la conectividad va a mejorar, se está recaudando más. ¿Cuándo me aumenta el salario? Ya estamos apenas, hoy es 2 de febrero. Aquí ha pasado tanto, 3 de febrero, perdón, ha pasado tanto en tan poco tiempo que los ingresos ni siquiera todavía han llegado completo. Se recuperó, nosotros veníamos exportando, Pedro y Humberto, cerca de 900.000 barriles. En enero se recuperó gran parte de ello porque diciembre había caído y estamos en 800.000 barriles apenas de exportación. Hay que recuperar lo que se dejó de exportar y progresivamente ir avanzando. Si tú hablas 1.400.000, pero
Chevron, que ha estado en el país, Chevron, como dicen aquí, ha estado en el país todo el tiempo y ellos tienen capacidad y tienen infraestructura para aumentar rápidamente la producción que tenían. Hay otras compañías que también están en el país que si vuelven y vuelven a producir también tienen esa capacidad. Serán los nuevos o nuevos viejos que están en el país que sí tienen que invertir mucho en infraestructura y lo que tú dices también en ese sistema tan importante que es el sector eléctrico. Recuérdate que cuando se instaló todo el sector eléctrico en el país fue con ayuda de los americanos. ¿Tú crees que se pueda pedir ayuda, que se recupere el GUR y nosotros exportábamos electricidad, montar nuevas plantas? ¿Cómo ves este sector? Y seguimos con los otros Sí, temas. tú sabes que teníamos un tema, Pedro, y era ocasionado por las sanciones. Por ejemplo, he escuchado a voceros del gobierno de los Estados Unidos diciendo, no, nos tienen que comprar a nosotros lo que vayan a hacer para el sistema eléctrico y la refinería y todo lo que se necesite para aumentar la producción. No, toda la vida hemos querido comprarlo. Lo que pasa es que no nos los vendían. Y entonces no era sencillo acomodar el tema eléctrico cuando todo se hizo con tecnología, la gran mayoría norteamericana o de otro país, pero con sanciones no podía venir. Entonces, esa particularidad, ahorita hasta por qué no, hasta nos los van a financiar. He escuchado a grandes empresas, no, de las que he estado en contacto y no, se las voy a financiar. Las plantas termoeléctricas, que es lo que nos hace falta para balancear el sistema eléctrico. Te hablo de Tacoa particularmente, que ahí habría tres máquinas que hay que conectar, 3 turbinas o como lo llamen ellos, 3 generadores, pero también en planta centro debería haber 4 y con eso se estabilizaría enormemente lo que es el sistema eléctrico y la transmisión, que es donde tenemos falla. Todavía podríamos exportar electricidad para Brasil. Increíble. Pero fíjate que, por ejemplo, hay países que ahorita tienen diferencias y están recortándole la exportación de gas, de electricidad, generalmente en Sudamérica. Venezuela nunca ha hecho eso. Nosotros vamos a seguir exportando. Es más, ayer salió el primer barco que tiene un nombre rarísimo, Sí, no sé qué, es la Lady, primera con exportación la que se hace primera de gas. exportación de gas licuado. Háblame de este sector que también es importantísimo. Se va a abrir otra vez el Campo Dragón, esa asociación con Shell, Trinidad, Venezuela. Sigue el tema político ahí. Pero yo creo que todo se va a suavizar, yo creo que todo va encaminado a ello. Ese proyecto ya tenía tiempo y se había pautado para finales de este año o principios del año entrante y de ahí exportar hacia Europa también. Entonces, esa alianza es fundamental y ya que ahora todos somos panitas, ¿verdad? Y somos amigos, bueno, porque Tampoco así. tampoco así. Pero bueno, lo que te quiero decir es que existe la intención de que pragmáticamente logremos objetivos y que nos beneficiemos en ese particular. Yo lo veo muy factible, incluso hay un proyecto, Pedro, Humberto, para exportar gas hacia Colombia. Ellos lo están pidiendo porque lo Sí, requieren y es tienen las así. plantas transformadoras. Y entonces son las buenas condiciones que se están generando Sí. para avanzar en diferentes sectores. El buque se llama Chrysopigi Lady. O después investigamos dónde sale ese nombre tan extraño. Bueno, mira, pero uno de los temas que tiene Estados Unidos con Venezuela es que requieren para sus refinerías el petróleo pesado. O sea que El liviano. Ellos el, el pesado y nosotros el liviano. Sí. ellos necesitan El el pesado pesado, para sí. las refinerías y Tal resulta cual. que Arturo Pietri sí se sembró petróleo, porque gracias a esas inversiones de Tal aquel cual. entonces se requiere el petróleo venezolano. Toca hacer una pausa, Luigi, Con gusto. y me hablas de este tema y también sobre la ley del salario, porque como me dices tú ahorita, todo el mundo quiere que le aumente el salario. Ya, mira, ya va un momentico, este carro ni ha arrancado, no le hemos echado gasolina, no han empezado los vuelos, hay Lo toda una estamos revisando. Sí, el año pasado, enero, Así es. fue un año largo, en Largo. 31 días larguísimos, pero bueno, ya regresamos Con contigo. gusto. Bueno, Luigi Picela, ya regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. 1:46 les voy a hablar de Digitel. Bueno, en tu línea gratis, sí, Digitel te lo ofrece. Digitel, estar conectado es una buena señal. Toma el control y conéctate con Digitel. Llévate la línea gratis 422 con el número que prefieras y volte al recargar y activar tu plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 GB con redes sociales incluidas. Actívala en la app Digitel, centros de atención o agentes autorizados. Promoción autorizada por la SUNDE bajo el número 2627-2025 del 15 de enero a 9 de abril del 2026. Y llegó la luz que brinda durabilidad, importante ahorro de energía y alta eficiencia energética. Tenemos el reflector Vent 7 Plus 250 vatios EcoGreen con 7 años de garantía. Multitemperatura driver con certificaciones internacionales. Y es muy versátil porque son excelentes para tu industria, almacenes, estacionamientos, campos deportivos, fachadas de edificios, para destacar vallas, para destacar una escultura muy importante. Recuérdate, pide el reflector Vent 7 Plus 250 vatios de EcoGreen. Búscanos en EcoGreen B, Eco con doble C, EcoGreen, la luz premium de Venezuela. El pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. 1:47 y seguimos en esta entrevista con Luigi Picel, empresario venezolano, expresidente con Industria. Estábamos hablando de este barco, Luigi, para aclararte algo antes, gracias a Daniela que me dio toda la información. El significado de crisopilli, Panaya crisopilli, es un término griego que se traduce literalmente como fuente de oro. Así que es una referencia religiosa de la Virgen de Crisopilli, quien es santa patrona de la isla de Sifnos en Grecia, pero como es una lady, una señora, la dama de la fuente de oro. Se quiere que nos traiga buena suerte. Que nos traiga buena suerte y nos traiga y prosperidad. Prosperidad y beneficio. Valió la pena entonces hacer la investigación. Bueno, Luigi, estábamos hablando sobre los salarios, que como dices tú, no, ya se arregló, no te da un momentico, las cosas toman su tiempo y que entren esos ingresos al venezolano, que baje un poco el término de las divisas, que se abaraten las cosas, que el spread está bajando un poco. Todo eso toma su tiempo para que nos ahondes en el tema y sobre el cambio de la ley del trabajo, si es posible modificarla, someterla a ver cómo se puede ayudar al ciudadano. Pero vamos a aclarar algo. Estaba viendo esta mañana a un economista hablar y decía que los ingresos de los trabajadores son 0.5%. Entonces, esa se crea una matriz de opinión negativa, incluso para el resto del mundo, ¿no? Porque motivado por la ley laboral, cuyo problema es la retroactividad en las prestaciones sociales, ahí es donde está el tema, todos nos refugiamos en bonificaciones para aumentarle los ingresos a los trabajadores, pero la gente también a veces se nos olvida de que están indexados y que todos tenemos un ingreso en dólares, evidentemente indexado a la tasa del BCB. Entonces, ahí por lo menos equilibra lo que sea una inflación producida por una devaluación o una depreciación cambiaria. Ahora bien, dicho esto, que si se va a arreglar, bueno, primero hay que generar los fondos, primero hay que generar estabilidad y hay que generar los recursos para la discusión de una ley. Y en cuanto a los incrementos de los ingresos, también quiero hacer una cuenta aquí sencillita. El Estado debe tener alrededor de 3 millones, 4 millones de trabajadores públicos y pensionados 5 millones. Quiero hacer nada más este cálculo. Si mañana Pedro Pensini me dice vamos a aumentarle $20 a los pensionados. Bueno, Pedro, vamos a sacar una cuenta. $20 en el mes por 5.500.000 pensionados son 110 millones de dólares. Y si lo llevas a 12 meses, estás hablando de 1.350 millones de dólares. Y yo te voy a decir, Pedro, menos mal que se te ocurrió decir nada más que fueran $20, porque esa cuenta hay que sacarlo con todo lo que se dice que tú tienes que aumentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, agrégale también los 3.500.000, 4 millones de trabajadores públicos. Los recursos tienen que estar. Y tienen que estar no para pagar un mes, tienen que estar para sostenerlo en el tiempo y no generar inflación, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, en ellos tenemos que ser responsables, sí. La presidenta ha anunciado la creación de un fondo para mejorar los ingresos de los trabajadores. Lo que quiero que vamos con calmita, como decimos nosotros
en nuestro país. Vamos a generar los recursos, estamos apenas en febrero, estabilizar incluso la producción petrolera que tuvo un pequeño deceso en esta cuarentena. Estábamos en 1.200.000 barriles, descendió un poco, porque al no poder distribuirlo y venderlo, bueno, no tenías capacidad de almacenaje y eso afecta a la producción, pero pronto nos recuperaremos y después vamos en miras de llegar, Dios mediante, ojalá me equivoque y no sea 1.400.000 diarios, sino sea mucho más, pero son posibilidades que podemos estar alrededor de ello, que los multilaterales nos hagan el desembolso de lo que nos deben. Hablo puntualmente del Fondo Monetario Internacional, hay unos 5.200 millones de dólares allí, que bien le caerían a los hospitales, bien le caerían a la educación y bien le caerían a la infraestructura y solucionar el tema energético. Entonces es un todo. Lo importante, les comentaba fuera del aire, de que he tenido reuniones con muchos empresarios y el optimismo es enorme. Ya el hecho se percibe de que vamos a estar mejor. Eso no quiere decir que ya, como dices tú, pero ya nos arreglamos, ¿no? Pero sí estamos en vías de, siempre lo hemos hablado, siempre hemos sido optimistas, sí, incluyéndolos a ustedes, ahorita con más razón, y sobre todo con la estabilidad que hay de nosotros internamente. O sea, eso tiene un valor que no lo hemos percibido, y el simple hecho de que esa tasa cambiaria no oficial vaya descendiendo poco a poco, progresivamente también va a ir disminuyendo los precios. Vamos para allá. Las subastas tienen que continuar, como decía al principio, y las asignaciones de visa no puntuales, sino tienen que mantenerse en el tiempo. Eso generaría confianza de que tú, cuando vayas a buscar dólares porque necesitas comprar un repuesto, lo obtengas, no esperes a una subasta. Y también hemos escuchado que parte de la flexibilización que va a ocurrir con Chevron, por darte un ejemplo, es que ella pueda pagar en efectivo lo que se está llevando. Y entonces eso también va a ir drenando progresivamente el mercado y estabilizándolo y llegar a un punto de equilibrio donde el precio del dólar sea un precio competitivo para la industria nacional también. Es decir, que no caigamos en esa tentación de apreciarlo, porque si no, no competiríamos con los productos importados. Sí, ¿cómo ves la posición de la nueva encargada de negocios de los Estados Unidos aquí en Venezuela, que funge como una embajadora? ¿Qué nos trae al país? ¿Qué está esperando ella? ¿Cuál va a ser su mediación, por favor? Sí, bueno, ellos ya estuvieron en una reunión. Yo he leído razonablemente de ella. Es una mujer preparada, sobre todo en estos espacios nuestros. Tiene experiencia en ello. Como en unos espacios nuestros latinoamericanos. Latinoamericanos, sí. Okay. Viene de varios de esos países. Habla muy bien el español. Y tiene instrucciones. ¿Sí? Y el objetivo, como siempre hemos dicho, primero que nada, es estabilizar el país en la parte económica. Queremos que ella también esté acá y que palpe la seguridad que hay en el país, porque esta mañana vuelvo, insisto, en una reunión que tenía, la gente que está acá se sorprende de la seguridad que hay en el país. Y veía esta mañana que ella estaba haciendo un recorrido por donde nosotros hacíamos esas colas para sacarnos la visa. Bueno, qué bueno, se ve que están preparando eso, porque al venezolano le hace falta también tramitar sus documentos acá en el país. Hay también en Estados Unidos, ya fue designado Plasencia para tener un representante nuestro allá. Mira, si tú me dices esto hace un mes y 3 días. Y 3 días, yo te hubiera dicho de qué me estabas hablando, ¿no? Sí, verdad, increíble. Y entonces, era una demostración de que cuando se quiere, se puede. Uh-huh. Y que hace falta que tengamos voluntad. Ha dado señales de fechas de apertura de vuelos hacia Estados Unidos directos. Sabemos que American Airlines dice que va a ser el primero que va a volar, de reanudación de otorgamiento de visas desde Venezuela para los venezolanos desde la embajada, señales también de aumento de comercio de productos estadounidenses venezolanos entre nuestros países. Todo eso va a llegar. Sobre todo hay algo que no hemos mencionado acá, y que la conectividad aérea va a influir directamente en el turismo. Para nosotros es fundamental. Y va a traer recursos, va a generar empleo, y sobre todo vamos a seguir haciendo, como decimos nosotros, marca país, ¿no? Venezuela. Es gradual, porque tienes que darles los servicios también a esa cantidad de aeronaves que llegue al país. Pero vuelvo e insisto, progresividad en todo lo que estamos haciendo, pero el panorama se ve mucho mejor de lo que muchos nos imaginamos, pero ahora es factible también de lograrlo
mejorando solo el tema, lo vuelvo a decir por tercera vez, el tema de servicios públicos, porque, mira, no nos detenía, pero nos encarecía, nos restaba competitividad. Y después, fundamental para todos nosotros los industriales del país, es que tengamos recursos para hacer reconversión industrial. Nosotros tenemos, Pedro, Humberto, más de 20 años que no hacemos reposiciones de máquinas nuevas, y competir con esos inversionistas, si fueran a llegar, no es sencillo. En una conversación que tuve con la presidenta, le manifesté esta preocupación y que se podían activar los mecanismos con multilaterales para que financiaran el tema de la reconversión industrial, y también, ¿por qué no?, que las empresas que vinieran al país se crease una ley de manera tal de que esas inversiones fueran mixtas. Es decir, que nosotros los venezolanos también tuviésemos una parte en ello, y se baje ese temor que tenemos, porque nosotros nos hemos descapitalizado durante muchos años, no hemos tenido crédito, y entonces en ese particular también vamos a tener buenas noticias. Excelente. Bueno, gracias, Luigi. Siempre gracias por el optimismo con que hablas. Siempre lo has hecho. Luigi Picel, empresario venezolano, expresidente con Industria. Te esperamos pronto en el programa nuevamente. Gracias. Gracias, Pedro. Feliz tarde para todos. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros vamos a escuchar el tema con Sister Haze con All For You. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.